Muchas gracias por mostrar sus caras. Han sido muy amables, muy gentiles, tanto las damas como los caballeros. Buenos días, doctora. Pues yo, Ligia Navarrete, pues voy a empezar con el tema. El tema que vamos a ver hoy es mecanismo de acción de los inmunobiológicos. En este tema somos el equipo 3, pero algunos de nuestros compañeros no están presentes, así que la exposición la vamos a dar mi compañero César y yo. Está bien. Pues, Muy bien, muy amables. Muchas gracias y así debe de ser. Si uno no puede, el otro toma la estafeta. Ya se los había comentado. Como en las carreras de relevos. Llega uno, toma la estafeta el otro y sigue. Así debe ser cuando uno es interno y hace guardia. Se enferma un compañero, yo me quedo en su lugar. Adelante, es un magnífico ejemplo el que ustedes dan. ¿podrías dar la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Pues vamos, antes de empezar de lleno con el tema, vamos a recordar unos conceptos básicos, empezando por el concepto de inmunidad. El concepto de inmunidad se define como un estado de resistencia que puede ser natural o adquirida, que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o cualquier sustancia extraña. Esto es una respuesta específica de un organismo a la acción de los antígenos. Ahora vamos a recordar cuál es la definición de antígeno. Un antígeno puede ser cualquier sustancia que al introducirse en el organismo va a inducir una respuesta inmunitaria provocando la formación de anticuerpos. Y el último concepto básico que vamos a ver antes de empezar es la memoria inmunológica. La memoria inmunológica se define como la capacidad que tiene el organismo de reconocer un antígeno con el que estuvo previamente en contacto y de responder de manera rápida y eficaz, confiriéndole protección al mismo. Esta se lleva a cabo por los linfocitos B y T. Ahora ya podemos comenzar con el tema. Muy bien, muy bien. Cuando un sistema inmune entra en contacto por primera vez con un antígeno inmunobiológico, se va a producir una respuesta primaria que va a ser mediada por los anticuerpos de tipo IgM. Después se va a producir una respuesta secundaria que se produce en un evento posterior de nuevo contacto con ese antígeno. Esta va a ser más vigorosa y de mayor duración debido a que hay la presencia de células que ya están sensibilizadas, que han guardado la memoria antigénica. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La respuesta primaria se va a dar después de la administración de una primera dosis y se puede distinguir en 3 periodos. Esto es hablando de las vacunas principalmente, por eso se refiere a la primera dosis. Si pasamos a la siguiente, por favor. Van a haber 3 periodos definidos, que es el periodo de latencia, el periodo de crecimiento y el periodo de decrecimiento. En el periodo de latencia se presenta entre la aplicación del inmunobiológico y la aparición de anticuerpos en la sangre de tipo
IgM. Dura aproximadamente de 24 a 2 semanas. Esto puede variar en función del sistema inmunitario de la persona, en la composición y la dosis del antígeno. Por eso hay una variación que puede ser desde 24 horas hasta 2 semanas. El siguiente periodo va a ser el periodo de crecimiento. En este periodo se va a alcanzar la máxima tasa de anticuerpos a las 4 semanas. En general, la producción de anticuerpos IgM va a preceder a la de IgG. La concentración de estos anticuerpos puede ser elevada en meseta, se va a encontrar en meseta durante algunos días y luego va a empezar a decrecer rápidamente y pasaremos al periodo de decrecimiento. La duración de este periodo va a depender del nivel de síntesis o degradación de los anticuerpos, de la calidad y la cantidad de estos. Las inmunoglobulinas A y las inmunoglobulinas M van a disminuirse más rápidamente que las inmunoglobulinas G. Ahora va a continuar mi compañero César hablándonos de la respuesta secundaria. Muy bien establecidos los 3 periodos. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, con eco, pero sí. Un momento. Bueno, específicamente para la vacuna de COVID, tenemos que tener una segunda dosis, lo que va a venir en una respuesta secundaria, ya que la primaria es la de primer contacto con la dosis y la segunda pues la secundaria. Bueno, me escucho con eco. Existe un contagio con el mismo antígeno, se va a producir la respuesta inmune secundaria, cuando el mismo antígeno es presentado a las células del cuerpo. Se debe a que las células linfocíticas de la memoria que producieron los anticuerpos se van a reproducir más rápidamente y van a dar la misma reacción, pero con mayor retraso y con mayor efectividad, ya que el periodo de latencia es menor en este que en la respuesta primaria. Y la parte importante de la respuesta secundaria se debe a la memoria inmunológica. Nosotros sabemos que contamos con nuestro sistema de defensa y hay uno que es el adaptativo, que es el que nos va a ayudar para recordar los anticuerpos que hayamos producido y poder atacar futuras enfermedades. Explicación de la OMS. Bueno, muchas personas estaban preguntando por qué la vacuna tardó muy poco tiempo en producirse. Muchos decían que solo te inyectaban agua o que quién sabe que te ponían un chip o cosas así. Entonces, sí, las vacunas anteriores no ocupaban un periodo de tiempo largo, ya que estas eran con partes atenuadas o fragmentos de un antígeno específico, como por ejemplo, vacunas principales serían las de la varicela, algunas gripes con la influenza. Entonces, ese era el método que se utilizaba anteriormente para que se produzcan los antígenos. Y de ninguna forma esta vacuna o el virus debilitado te iba a provocar la enfermedad, ya que era una versión atenuada de él. Ok, luego las vacunas actuales, ¿qué se hizo diferente? Una de las principales razones por las que se pudo hacer más rápido es que ahorita se utiliza el ARN mensajero. Este va a entrar en la célula para producir las proteínas y que luego produzcan los anticuerpos y
y no, preguntan los antígenos, el antígeno para que el anticuerpo los combata. Y esto se debe a la velocidad en la que se pudo producir y que se está empleando para nuevas vacunas. Y como igual manera en la anterior, no inducirá la enfermedad del sistema inmunitario. Ok. Siguiente. Para la respuesta secundaria sabemos que la vacuna pues tiene que tener una segunda dosis. Esta segunda dosis nos va a ayudar para que leí un artículo que decía que un estudio realizado por los investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDEG, salió que el 20% de las personas que eran inyectadas con la vacuna no generaban los anticuerpos a recibir la primera dosis. Pues esto que nos da un 20% de la falla de las vacunas. Y confirma que la segunda dosis va a ser de vital importancia o primordial, sobre todo para esas personas que no han tenido contacto previo con el COVID. La primera vacuna podría equipararse como si tú te hubieras enfermado porque vas a producir los antígenos. Ok, y ahora, la importancia del refuerzo de esta vacuna. El estudio que vi concluyó que de forma contundente las personas que no han tenido el virus y después reciben la primera dosis tienen los mismos anticuerpos que aquellos que sí se infectaron de coronavirus. Luego, la segunda dosis va a hacer que se eleve exponencialmente el número de anticuerpos que van a combatir los antígenos para que el cuerpo esté más protegido y sea más efectivo la respuesta inmunitaria. Como pueden ver en la imagen, del lado derecho es la parte de la vacuna, pero anteriormente cuando se utilizaban los fragmentos para que el anticuerpo lo reconociera y así. Y acá en el otro lado podemos ver un ejemplo de los virus que se utilizaban, como para el de la varicela, gripe o sarampión, que estos eran los que se atenuaban o se utilizaban fragmentos de ellos para que el anticuerpo existente lo reconociera y cuando haya un futuro virus del mismo ya tenga esa respuesta inmunitaria, la memoria inmunitaria, perdón. Okay, sí. Ok, acá vamos a poner el ejemplo de la vacuna Pfizer. Bueno, como yo les dije, actualmente se utiliza un fragmento de ARN. Posteriormente les voy a poner un video que ilustra muchísimo mejor lo que les voy a explicar ahora, pero lo voy a tratar de decir. Ok. Una parte del ADN del virus va a ser codificado en un ARN y después de ponerlo en un lugar específico con las proteínas necesarias, no se va a producir el ARN y posteriormente tiene que ser adaptado para que pueda sobrevivir en el cuerpo y entrar en las células. Porque como saben, un nuevo antígeno pues va a producir respuesta inmunitaria y pues lo van a destruir. Entonces por eso tuvo que ser adaptado, cambiando, modificando ligeramente partes de la cadena y también poniéndolo como que en una burbuja liposoluble para que pueda entrar en la célula. Porque, ok, estar bien hecho, puede tener lo necesario, pero no por eso va a garantizar que va a entrar y poder producir los anticuerpos en las células. Por ejemplo, nosotros fuimos inyectados con la vacuna. Ok, el ARN va a entrar en las células que están cerca y esas células van a codificar proteínas, dependiendo de ese ARN, que van a ser los antígenos, que luego, posteriormente, el sistema inmunitario va a combatir con los anticuerpos para combatir el virus. Y acá dice, el ARN es frágil,
por lo que luego de dar las instrucciones a las células, este se va a descomponer y desaparecer del cuerpo alrededor de las 72 horas. Ahora voy a poner un pequeño video, dura 5 minutos. ¿Sí puedo ponerlo, doctora? Sí, sí, puedes, claro que sí. Ok. Claro que sí. Ay. No sé si se escuche. No, yo no. A ver, pero todavía no se reproduce. A ver. ¿Pueden escuchar? No todavía. No, no se escucha, compañero. Compañero. Camarada. Ay, qué momento. A ver, tengo una idea. A ver. Seguramente en muchas partes se nombre de Pfizer BioNTech. Pero lo más curioso aún es que ¿Se escucha bien? ¿Se escucha con eco? Con eco ahora. A ver, un momento. Pfizer BioNTech. real. Esto sí verán. Una vacuna de ARN mensajero. Si no sabes qué es una vacuna de ARN mensajero, te invitamos a pasar a nuestro canal, donde tenemos un video de los subtipos de vacunas que existen. Es que nada, es nuestro deber el aclarar que todas las vacunas aprobadas hasta la fecha tienen eficacias similares y todas protegen contra la enfermedad grave por SARS-CoV-2. Así que la mejor vacuna es la que te pongan. ¿Cómo se fabrica la vacuna de Pfizer BioNTech? La creación de esta vacuna se hace a través de un proceso llamado transcripción libre de células in vitro. En este proceso se toma una plantilla de ARN. En este caso, esta plantilla tiene el código para codificar una proteína del virus llamada la proteína S o spike. Este ADN es mezclado en un pequeño tubo este tubo es necesario para leer ese ADN y traducirlo a ARN. Tiene unos nucleócidos llamados A, U, G y C. Interesantemente, la base nitrogenada U, que forma el nucleócido uridina, puede activar el sistema inmune, lo que llevaría a la destrucción de esta cadena apenas ingresar al cuerpo. Por esa razón, en esta vacuna, la urina es reemplazada por un nucleócido llamado 1-metilpseudouridina. Finalmente, al nuevo ARN formado se le ponen unas protecciones llamadas CAP en su extremo 5' y una cola poli-A en su extremo 3'. Estas protecciones permiten que una vez este ARN ingrese a la célula, no se destruya y pueda llegar a su destino final. A través de este proceso se obtienen varias cadenas de ARN. Sin embargo, solo quedaron como candidatas la BNT162B1 y la BNT162B2 por la buena respuesta inmune que generaban. Posteriormente se decidió avanzar con la BNT162B2 debido a que los hallazgos en los estudios que demostraban que era ligeramente más segura. Ahora bien, por más perfecta que sea la cadena de ARN, ninguna célula del cuerpo decidiría ingresar código genético dentro de ella. Por lo tanto, esa cadena de ARN es envuelta en una burbuja aceitosa hecha de nanopartículas de lípidos. Y esta es la razón por la que la vacuna debe ser conservada a muy bajas temperaturas. ¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer BioNTech? Una vez la vacuna es aplicada, las nanopartículas chocan con las células que encuentren ingresando a ellas y liberando el material genético. Posteriormente, la cadena de ARN busca los ribosomas, los cuales leen el ARN y producen la proteína S del coronavirus.
Esta proteína es luego llevada al complejo de Golgi, donde es montada sobre el denominado complejo de histocompatibilidad tipo 1. Este complejo, junto con la proteína S, es transportado a la superficie en espera de que unas células llamadas linfocitos T de colaboradores puedan detectar esos fragmentos y así empezar a desarrollar una respuesta inmune. Finalmente, la proteína S es también detectada por los linfocitos B, los cuales introducen anticuerpos. Gracias al trabajo colaborativo de los linfocitos T y B, se produce una respuesta a largo plazo y de memoria. Si una persona se infecta con el virus, ya esta contará con anticuerpos, los cuales bloquearán al virus e impedirán que produzca. ¿Cómo se da la vacuna de Pfizer-BioNTech? La vacuna requiere de 2 inyecciones, administradas con 21 días de diferencia. Sin embargo, aún no sabemos a ciencia cierta si se requerirán más dosis posteriormente. Un vial de la vacuna contiene 5 dosis. Antes de la aplicación, este vial se debe descongelar y diluirse en solución salina. Esas 5 dosis deben usarse en las próximas 6 horas de hecha la dilución o deberá descartarse. ¿Qué tan efectivo? La vacuna ofrece una protección del 97.4% contra enfermedad grave, crítica o fatal por SARS-CoV-2. Es importante resaltar que esta eficacia se logra 7 días después de la segunda dosis. En esta gráfica puedes observar en la línea roja los pacientes que recibieron la vacuna y cómo se diferencian rápidamente de los pacientes que no recibieron la vacuna. Igualmente, en algunos estudios muestran que esta vacuna podría llevar a disminuir la transmisión entre personas con infección asintomática, lo cual es una excelente noticia. Como hemos mencionado con otras vacunas, la circulación de diversas variantes del coronavirus podría disminuir su eficacia. Desde diciembre de 2020 empezó a circular la variante Delta en la India y la Gamma. Así, hasta la fecha sabemos que la vacuna es eficaz contra la variante Delta. Sin embargo, no se ha reportado su eficacia contra la variante Gamma. ¿Qué tan segura es la vacuna de Pfizer? Hasta ahora se ha demostrado que es una vacuna muy segura. En las más de 177 millones de dosis aplicadas, los efectos secundarios más comunes son el dolor en el sitio de inyección y la fatiga. Son mayores en la aplicación de la segunda dosis. Igualmente, son frecuentes el dolor de cabeza, dolores musculares y la fiebre, similar que con otras vacunas. En casos extremadamente raros se puede producir anafilaxis, lo cual sucede en los primeros 15 minutos a media hora de la administración. Razón por la que es probable que una vez es aplicada, es importante esperar un poco antes de ir a casa. Por otro lado, en adolescentes hombres se han reportado casos de miocarditis o inflamación del corazón. Sin embargo, esto ha sido transitorio. Bueno, disculpe por el internet que estaba fallando. Las fallas técnicas. Pero eso... Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escuchar. Y ya acabamos. Muy bien. Lástima que no se escuchaba del todo bien, pero sí se escucha un buen tanto. Muy bien. ¿Con eso ya termina esa parte o todavía les falta un poquito? No, doctora, con esto terminamos. De todas maneras, creo que el link del video, si nos lo puede compartir el compañero al grupo
que tenemos con usted para que lo puedan revisar cuando gusten. Eso, pues la verdad sí me gustaría que lo haga, que se lo envíe a todos sus compañeros. ¿Cómo se llama el que presentó, por favor? César Rivera y Ligia César García. Rivera y Ligia García. Sí me gustaría pedirles, les pido que este video pues se lo pasen a todos sus compañeros para que todos lo tengan. También les quería yo decir algo y no quiero que lo tomen a mal. No quiero que piensen que soy persona que vive pidiendo diapositivas o cosas así. Muchas gracias, ya me llegó. Gracias, muy amable. Si ustedes no tienen inconveniente, si no tienen inconveniente, las diapositivas que hayan hecho, ya les dije la otra vez, hace como una semana o poquito más, se las pasen ustedes entre todos ustedes para que cada uno tenga las diapositivas de todos los demás compañeros. Cuando ustedes estudien en su libro o en los libros, pueden ustedes repasar en esas diapositivas. Y también les quería pedir, si no tienen ningún inconveniente ni desconfianza, si me las pueden pasar. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo ya voy a empezar a hacer de poquito en poquito las preguntas para el examen de diciembre. El tiempo, falta tiempo, pero como tengo muchas cosas que hacer, cuando me doy cuenta, pues si es jueves como el día de hoy, me queda viernes y pues sábado y domingo soy ama de casa. Y todas las tardes igual, sin embargo en las tardes lo divido para estudiar y así lo hago en fines de semana. Y el sábado tomo un curso de 2 horas y media que se llama Cumbre, que comenzó a fines de julio y que termina en noviembre, que es sobre y manejo de la insuficiencia cardíaca, y participan puros cardiólogos de México y del extranjero, donde dan unas opiniones y de estudios muy, muy interesantes. Y aunque yo no vaya a ejercer eso porque no soy cardióloga, de todas maneras es muy bonito escuchar la fisiopatología de diferentes enfermedades del corazón. Y ahorita va a haber una parte que se llama cardio-oncología. Le están dando mucho interés o mucho empuje a la cardio-oncología. ¿Por qué razón? Porque hay medicamentos que son cardiotóxicos, medicamentos que sirven para enfermedades malignas como leucemias, por ejemplo, o linfomas, y entonces producen cardiotoxicidad. Muchas veces el paciente muere. Entonces ellos van a mostrar estudios tratando de ver cómo se puede ver con un poquito de anticipación antes de que se presenten taquicardias, cambios en la frecuencia cardíaca, arritmias, para poder tratar de prevenir o manejar cómo lo manejan unos grupos, cómo lo manejan otros grupos en cada país, para tratar de intercambiar, conocimientos, experiencias y tratar de ayudarse todos en los diferentes países como si fuera un grupo único. Y eso es algo muy interesante, muy útil para la población de habitantes que tenga algún cáncer y que llegue a ser cardiotoxicidad, que es algo muy temido. Nunca en ningún congreso de medicina interna o de cardiología o de terapia intensiva escuché que se hablara de cardiotoxicidad, pero ellos le están dando una importancia, le están dando la importancia que tiene. Yo he visto morir a un niño como de 14 años por cardiotoxicidad. Entonces, eso fue hace unos años y precisamente cuando el cardiólogo llegó, el hematólogo que lo manejaba
por su leucemia llegó. Pues nosotros ya estábamos intubando al niño para ventilarlo y tenía taquicardia, tremenda taquicardia. Y pues fue muy triste y el mismo cardiólogo, el mismo hematólogo nos dijo que le causaba mucha pena porque sabía que los medicamentos podrían causar cardiotoxicidad, pero él tenía que manejar el cáncer que tenía este niño, no lo podía dejar así. Sin embargo, el niño murió por la toxicidad de los fármacos. Entonces mañana son 2 horas y media y de aquí hasta noviembre. En noviembre termina, son 2 veces, dos sábados al mes. Entonces, sí, entonces lo que yo hago para hacer los exámenes. Doctora, Sí, ¿y alumnos podrían entrar a la plática? Es que ahorita que lo comentó me interesó. pues no lo sé. Yo puedo ver, en la tarde, revisar yo me inscribí cuando vi el anuncio, me inscribí. Y puedo averiguar, puedo ver si se puede. Puedo ver si se puede. Si se puede, pues entonces les aviso al que quiera. Hoy, por ejemplo, en la noche hay un curso, vamos a verlo acá. No estoy segura de poderlo tomar porque pues tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Como les digo, soy ama de casa, soy cocinera, soy chofer, me peleo con el cartero, el del gas butano, el de la luz, el de todo eso tengo que estar pendiente. Y además, pues estudiar. A ver, aquí, sesión virtual extraordinaria. Eso fue ayer, anoche. Trastornos de la micción en el hombre, síntomas del tracto urinario inferior. Es importante cuando empieza el hombre a tener disuria, o cuando tiene polaquiuria, el chorro de la orina ya no avanza, no tiene fuerza, orina por goteo, pues puede haber infección, pero si es un hombre ya mayor de 40, 50 años, hay que pensar en hipertrofia prostática. Y creo que hay, a ver, aquí hay uno sobre diabetes. ¿Cómo está la misión? Debe haber uno sobre diabetes, pero hay que pagar. Cuando hagan el de medicina interna, el año antepasado hicieron uno regional de medicina interna que tuvo lugar en Veracruz y lo estuvieron pasando, yo lo tomé. Y no me dieron mi constancia porque pues no puse a tiempo mis datos ni cuenta me di, pero el congreso estuvo excelente. Te sirve para recordar, para repasar, es muy útil. Lo voy a buscar con calma en mi casa y si veo que se puede, bueno, o les mando la información. No importa que no les den constancia, lo importante es que uno aprenda cosas nuevas, revise, y me gusta mucho que le hayan dado, que hayan puesto en el programa eso de cardiotoxicidad. Es primera vez que lo escucho y pues son varios cardiólogos y están muy interesados en que llegue el día para que hablen sobre eso. Eso, pues la verdad me gustó mucho, porque es un punto, es un aspecto de la cardiología que no se tocaba. Pero pues la medicina es una ciencia que no es exacta y que diario se va abriendo cada vez más cuando estudias. Mientras más estudias, te das cuenta que eres más ignorante, porque abres una ventana y ves un bosque lleno de árboles, lleno de animales, y cada uno de ellos es otra área del conocimiento.
Por eso es bueno revisar todas esas cosas. Entonces, yo lo que hago cuando empiezo a ver preguntas de examen que lleva tiempo hacerlo, cojo el texto que pide la escuela, cojo otros libros, tengo artículos, cojo algunos artículos para ver detallitos, a veces solo son 3 o 4 palabras o 2 líneas para ver detalles, pero eso hace que una pregunta se pueda modificar, se cambie. Entonces, y me ayudo también con las diapositivas que ustedes hacen, tomando preguntas de allá, y puedo ponerles algunas palabras, algunas otras cosas, insertarles otras cosas que tomo de los libros o de los artículos para modificarlo un poquito, y también lo incluyo en el examen. Entonces, si alguno quiere hacerlo, enviarme sus presentaciones o su presentación, si no desconfía, lo puede hacer. No vayan a pensar que lo vendo, que lo muestro, que lo mando, no, porque no es así. Y si no quieren, pues tampoco hay problema. Doctora, si gusta, yo podría encargarme de ver si mis compañeros están dispuestos a mandarle su presentación y se las puedo juntar en una carpeta y se la puedo pasar ya sea por Teams o en su WhatsApp para que usted tenga disponibles las presentaciones. Ah, pues está bien. Está bien, se los voy a agradecer. Se los voy a agradecer. Incluso viendo el programa que da la facultad, pues voy leyendo cómo tienen puesto, cómo está sentado, escrito aquí en las hojas, lo que pide, por ejemplo, periodos prepatogénico y patogénico, horizontes subclínico y clínico, niveles de prevención. De allá, cogiendo una enfermedad en particular, por ejemplo, la faringoamigdalitis estreptocóxica por estreptococo de tipo A, leyendo periodos prepatogénico y patogénico, se hace una pregunta modificando el orden o la definición que trae el libro o los libros. Y también donde dice concepto natural de la enfermedad, se puede hacer o también otras preguntas modificando, por ejemplo, del trabajo que ustedes presentaron, cómo lo pusieron, se modifican, se quitan palabras, se ponen palabras, se añaden otras, y ya se convierte en otra pregunta, pero es de lo mismo. Entonces, eso sirve mucho. No ahorra precisamente tiempo porque tiene uno que buscar las palabras que poner, otras que quitar y otras que añadir. Entonces, pero sí es útil para eso. Y así por el estilo, con lo que se ha pedido y con lo que se seguirá pidiendo. Por ejemplo, algo que pensé desde ayer está aquí en el mismo programa, donde dice aquí, comprende sería para el lunes, porque mañana es viernes, comprende los mecanismos de acción y de resistencia de los principales agentes infecciosos. Entonces, antibióticos, antivirales, antimicóticos, antiprotozoarios y antihelmínticos. Ya vimos las características principales de cada uno de estos agentes. Ya vimos la historia natural de diversos agentes, de la cándida, del estreptococo, del virus de la hepatitis A, de la amibiasis. Entonces, el lunes que vamos a comenzar a ver los mecanismos de acción y de resistencia de estos principales agentes infecciosos, no solo lo aprenden de memoria, traten de entender y comprender y relacionarlo con lo que hemos leído o conversado sobre casos clínicos. Y para el equipo 1 que va a haber antibióticos para todos, pero el equipo 1 comienza
No vayan a ir a la historia de los antibióticos. Comiencen poniendo los mecanismos de acción y de resistencia de los principales agentes infecciosos, o sea, al grano. Y van a poner, en el caso de los antibióticos, van a poner como ejemplo cuál es el tratamiento de la faringoamigdalitis viral y bacteriana. Eso le toca al equipo 2 de ver antivirales. Como lo que continúa, una vez terminando estos mecanismos de acción y de resistencia de los principales agentes antiinfecciosos, va a seguir o sigue, reconoce las características clínicas y de laboratorio de la enfermedad, que esto va a ser, creo, en el laboratorio, es cuando les dije que a partir, creo que del 4 de octubre, comiencen sus prácticas de laboratorio y las clases de nosotros creo que se van a modificar de horario. Pero en eso van a ver faringoamigdalitis viral y bacteriana, escarlatina, sinusitis, otitis media aguda, tosferina, neumonías viral y bacteriana, neumonía atípica. Esas neumonías las estudian todos, neumonía viral, bacteriana, atípica, y hacen un cuadro donde ponen el diagnóstico diferencial y el tratamiento de la neumonía viral, de la bacteriana y de la neumonía atípica. Y en faringoamigdalitis, el lunes que veamos antibióticos, ponen cómo actúan los antibióticos, sus características, sus mecanismos de acción y de resistencia, y luego ponen tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento que se da a la faringoamigdalitis bacteriana? ¿Y cuál es el tratamiento que se da a la faringoamigdalitis viral? De esa manera adelantamos un poco y al ver aquí sus mecanismos de acción, ya se aplica a lo operativo, o sea, a lo real. Con sus mecanismos de acción son estos o su resistencia, la resistencia de estos antimicrobianos son estos, y el tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana es este. Y pone el esquema de tratamiento que debe de llevar un paciente adolescente o adulto. Yo no pongo ejemplos de niños porque no soy pediatra, ya hace muchísimos años que vi pediatría. Entonces, conmigo adultos. Ustedes pues, verán, ¿tienen alguna materia sobre pediatría ustedes ahorita o todavía no? Todavía no, doctora. Bueno, pero cuando lean sus libros, lo que diga de niños, ustedes lo estudian, ¿de acuerdo? Está bien. Yo no les voy a hacer preguntas sobre manejo o la enfermedad de faringoamigdalitis bacteriana, por ejemplo, en el escolar. Yo no se los voy a hacer porque no soy pediatra, pero hay un infectólogo pediatra que está dando clase a otro grupo, el doctor Palma Cham, y que él cuando haga preguntas, pues todos nos vamos a reunir para escoger las preguntas. Así que sí les va a tocar preguntas sobre manejo antibacteriano en el área pediátrica. Muchas gracias. En niños. Así que eso lo tienen que estudiar tanto de niños el tratamiento como en adultos. Conmigo no van a ver el tratamiento de niños, pero sí en el adulto. Sí me expliqué bien, no les enredé. Solo para corroborar, doctora, entonces a partir del lunes vamos a ver los fármacos como tal, ¿no? Entonces la presentación tiene que llevar los mecanismos de acción y resistencia de la enfermedad que nos había asignado, ¿verdad? De los fármacos. Dice, agentes antiinfecciosos, antibióticos, antivirales, antimicóticos, antiprotozoarios y antihelmínticos. Ya vimos antes
aquí en un principio, es que esto tiene, es secuencia. Describe las características de los agentes infecciosos más frecuentes en la atención del primer nivel, bacterias, virus, hongos, protozoarios y helmintos. Luego, comprende los mecanismos fisiopatogénicos de los agentes infecciosos más frecuentes en el primer nivel de atención. Siempre de estos agentes que ya vimos, bacterias, virus, hongos, protozoarios y helmintos. Su mecanismo de adhesión, su mecanismo de daño celular, su mecanismo de evasión, porque también, así como se defiende el organismo con anticuerpos, así el antimicrobiano tiene una forma de defenderse del antibiótico que viene, tiene formas. Cuando lo lean en estos días se van a dar cuenta cómo se defiende él y para qué bacterias, por qué razón algunas bacterias son más susceptibles a determinado antibiótico que otras bacterias. No vamos a ver antibiótico por antibiótico porque no es un curso de microbiología. Entonces, pero sí, en las primeras explicaciones, por ejemplo, en este libro que reviso, dice a qué se llama antibiótico. Su principal categoría son los antibacterianos, pero también en el concepto de antibacterianos se incluyen también los fármacos antifúngicos, o sea, contra hongos, antivíricos, contra virus, antiparasitarios, como ya vimos, y tuberculostáticos. Y luego dice, explica cómo es sensible una vacuna a un antibiótico, cuando el antibiótico es capaz de destruirla o de inhibir su desarrollo. La lisa, la destruye, estalla la bacteria. Y entonces se cura a la persona de la infección. Pero si la bacteria es resistente al antibiótico, a un antibiótico, cuando solo puede ser destruida o inhibido su desarrollo con una vacuna resistente al antibiótico, cuando se requiere una dosis doble para que pueda hacer efecto sobre ese microorganismo. Una dosis diferente, una dosis mayor a la que se requiere, a la que se necesita para otros fármacos que tienen una determinada dosis para esa infección. Entonces, si ese microorganismo no muere con esa dosis y le doblan la dosis, la duplican, hay que darle una mayor dosis para que pueda hacer efecto. Es una resistencia que opone la bacteria para no morir, para defenderse del antibiótico, y para que alcance el sitio de infección y entonces pueda hacer su efecto. Y así las generalidades, ahorita atiendo a la manita, cómo se clasifican, las definiciones, cómo se clasifican los antibióticos por su estructura química, espectro de actividad, que es amplio espectro, de espectro medio y de espectro reducido, por su efecto antimicrobiano, bactericidas o bacteriostáticos, ya lo vimos. Por sus mecanismos de acción, inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Así que si un bicho de estos, como Mycoplasma, no tiene pared bacteriana, pues ¿qué antibiótico de los comunes, de los usados, la va a matar, la va a alisar? Ninguno de ellos, porque no tiene pared. Entonces hay otro tipo de antibióticos que sí la puede destruir. Alteración de la función de la membrana celular es otra forma que los antimicrobianos las atacan. Los que inhiben la síntesis proteica, los que inhiben la síntesis o la función de los ácidos nucleicos y las interacciones entre los antimicrobianos. Y aquí los mecanismos de resistencia antibiótica. Resistencia natural, intrínseca y resistencia adquirida, que es por mutación de los cromosomas.
Y creo que hasta allá debemos de llegar porque no es un curso de microbiología. Entonces, si vemos antibióticos, pues se revisa estos en generalidades, esto que ya les leí, y se pone el tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana, por el faringoamigdalitis por estreptococo beta tipo A. Y aquí buscan en sus libros cuál es el tratamiento de la faringoamigdalitis por estreptococo beta del tipo A. No estén buscando por otros bichos. Y la faringoamigdalitis viral, recuerden que cuando lo presentamos les pedí que hagan una tablita para que vean muy bien el diagnóstico diferencial. Y para la faringoamigdalitis bacteriana, el antibiótico tal, a dosis tal, en el adulto, ¿por cuánto tiempo? Y para la faringoamigdalitis viral, ¿qué antiviral se usa? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué dosis? ¿Y qué efecto se espera? Ahí está. Creo que, no sé si lo expliqué claro, yo creo que sí. Sí, doctora, está bien. ¿Les parece? Osmar, Jordi, Licia, José, Sí, Ibrahim, doctora. Maite, Sí, César, Sí. Ana, Cristina, Sí, doctora. Liliana. Y Sí, así doctora. cuando veamos antimicóticos, generalidades sobre los antimicóticos, cómo se clasifican, cuáles son, cómo actúan contra los hongos, y buscamos aquí en enfermedades del aparato infeccioso, en lo que sigue, en lo que vamos a ver después, no ahorita, buscamos, por ejemplo, aquí histoplasmosis y coccidioidomicosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la histoplasmosis y cuál es el tratamiento de la coccidioidomicosis? ¿Qué antifúngico llevan? ¿Cómo actúa el antifúngico? ¿Cuál es la dosis? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo actúa? Sus efectos secundarios. Y cuando veamos esa enfermedad, ustedes ya vieron el tratamiento. Ya tienen una gran parte ganada. Y así por el estilo, con los antiprotozoarios y con los antihelmínticos. Bueno, jóvenes, pues si todo quedó entendido, si no hay dudas, pues entonces nos vemos el lunes. El lunes si es viernes 11, 12, 13. Es 13 de septiembre, Día de Niños Héroes. Entonces, pues que les vaya muy bien, que se cuiden, que estudien mucho, cuiden a sus familias, no salgan, a menos que sea indispensable, pero si no, recuerden que nada de fiestas ni de estar con los amigos. Aquí en el hospital hay mucho paciente con COVID, hay gente que ya murió, compañeros, compañeras, y no es justo que millones de gentes hayan muerto en el mundo por esta enfermedad. Si no hubiera sido así, todos ellos estarían vivos. Hay que pensar con mucha responsabilidad. Cuídense y cuiden a sus familias. Que les vaya muy bien y nos vemos el lunes. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Y con su permiso, pues ya voy a retirarme. Y gracias por lo de las